Bien, quiero plantearles a ustedes estas dos fotografías que van a ver aquí, ¿no? ¿Qué es lo que están observando? Quiero que en máximo tres palabras, qué es lo que está ocurriendo? No he activado el audio. Perdón. Disculpen, no había activado el audio. Bien, gracias por permitirme estar con ustedes. Realmente me siento muy honrado de participar en esta semana de la seguridad y salud, ¿no? En el trabajo. Y como les decía en off, siento un cariño especial por la Universidad de San Marcos, toda vez que en mis años jóvenes, cuando recién entraba a la universidad, a pesar de no ser estudiante, pude ir allí a nutrirme de materiales, a entrar a algunas clases, ¿no? Libres que habían, y eso me ha ayudado en mi vida profesional, ¿no? Solamente lamento no haber estudiado en San Marcos. Bien, empecemos. A ver, quiero que me utilicen el chat del Zoom para que puedan decirme por qué esa actitud de estas personas que ven allí en la fotografía. ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué se da esa actitud? ¿Mm? No más de dos palabras utilicemos, ¿no? ¿No? ¿Por qué creen que estas personas están arriesgando su vida, ¿no? Eh, Actúan de esa forma. ¿Qué justificaciones han escuchado ustedes o qué justificaciones creen que darían estas personas por no usar o no prever riesgos allí, ¿no? Por no tener la seguridad adecuada para evitar accidentes? ¿Alguien me puede escribir en el chat, por favor? Para que esto no sea un monólogo, ¿no? La idea es que podamos un poco interactuar. Una de los hechos de la pandemia es que un poco ese acercamiento que había en una actividad presencial ha quitado muchas cosas de la interacción. Pero aún ahora, estando en estos medios audiovisuales, también se puede hacer a través del chat, por ejemplo, y de algunas otras herramientas, ¿no? Pero yo quería usar el chat porque se habla de que nosotros muy poco nos gusta escribir, ¿no? Pero también se dice que los jóvenes de hoy escriben más rápido en su teléfono, en la computadora, que a mano. Entonces aquí les invito a escribir, a ver alguno de ustedes, a ver de los que están participando. Marcalaya, a ver, Dalma, falta de conciencia. Bien. Y sí, tienes razón, Dalma, gracias. Falta de conciencia porque, bueno, no me ha sucedido hasta ahora. No me ha sucedido hasta ahora. Ninguno de mi entorno le ha pasado, se han caído, pero ahí están vivos, ¿no? Leí en el periódico por allí que alguien se cayó, pues se mató, pues, ¿no? Y comienza a justificarme el por qué no uso esto, ¿no? Pero lo cierto es que aquí lo que estamos viendo son comportamientos, ¿no? Y estos comportamientos son acciones habituales, ¿no? Que han hecho permanentemente, que son parte de sus vidas, ¿no? Es como nosotros, cada uno de nosotros tenemos una rutina, ¿verdad? De levantarnos, ¿no? Automáticamente ya tenemos dos o tres cosas que hacemos inmediatamente nos levantamos, ¿no? Unos vamos al baño, otros tomamos nuestro celular para revisar qué hay, ¿no? Mensajes, WhatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Cada uno tenemos comportamientos y eso un poco que nos ha habituado a actuar de esa forma y que en cierta manera, por la experiencia que hemos tenido, nos dan cierta seguridad. Como no me ha pasado, entonces lo sigo haciendo, ¿no? Y creo que aquí hay una gran responsabilidad por parte de ustedes que están metidos en este tema importante. Europa ha trabajado fuertemente en estos temas, ¿no? Cada vez es mucho más rígido en estos temas de seguridad y salud, ¿no? La normatividad está cada vez es mucho más fuerte, mucho más punitiva, ¿no? Y las organizaciones se están preocupando porque las personas aprendan y entiendan y eviten correr riesgos en sus vidas, ¿no? Pero en América Latina, ¿no? Todavía eso no tomamos conciencia, ¿no? Hace unos días estaba mirando la televisión y los periodistas siempre son buenos para identificar problemas, ¿no?
para simplemente mostrarlos, y mostraban lo siguiente. Fueron al mercado de frutas, y en el mercado de frutas observaron que muchos no tenían la mascarilla, el FAS, ¿no? El antifaz, ¿no? No lo tenían, ¿no? Y entonces, y cuando comenzaron a ver la cámara, muchas personas inmediatamente fueron corriendo a traerlo entre su puesto de venta y se lo pusieron, ¿no? Y se lo pusieron, ¿no? Y se lo pusieron, y se lo pusieron, ¿no? Entonces se lo pusieron y cumplieron con la norma, y cumplieron con la norma, ¿no? Entonces, y algunos le hacían preguntas, señor, ¿por qué no se lo pone? ¿No? Si está, dice la norma ha salido de que usted debe usarla permanentemente para evitar dos cosas. Uno, adquirir el virus. Dos, que otras personas, ¿no? Contaminar a otras personas, ¿no? Entonces, la regla está clara, es sencilla, no es difícil de usar, ¿no? Y ponérsela, sí, en algunos casos es incómoda. Por ejemplo, para mí es incómoda porque, como verán, no tengo cabello, ¿no? Entonces es un poco fastidioso cuando la pongo aquí en mi frente. Pero bueno, pues, ¿no? Y el asunto es que las personas simplemente actuamos en América Latina, actuamos si es que alguien no nos está viendo, ¿no? Si no es punitivo, es decir, si no me ponen una multa, etcétera, si no, no actuamos. O sea, nuestros comportamientos ya están dados así, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para cambiar esos comportamientos. ¿Son difíciles de cambiar los comportamientos? Definitivamente que es difícil. Hay una experiencia interesante en nuestro país. Yo no sé, básicamente los mayores de 30 años, 40 años deben recordarlo bastante bien. Cuando se sacó la norma para usar el cinturón de seguridad en los automóviles, muchos dijeron, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Y pusieron todo tipo de peros de que eso no iba a funcionar. Entonces comenzó la policía a poner multas, a estar atrás, multa, multa y multa. Y no sé si ustedes se han dado cuenta ahora que el uso del cinturón automático es automático. Es automático. Entramos al auto y me lo pongo inmediatamente. Es lo primero que hago. Todavía no hemos aprendido los que van atrás de mí. En mi auto, los que van atrás, por ejemplo, todavía no han aprendido a ponerse el cinturón. Pero en cambio, el piloto y el copiloto inmediatamente nos ponemos el cinturón. Hay algunos por ahí que no lo usan, ¿no? Que simplemente cuando vengan, especialmente los he observado en el transporte público masivo, ¿no? En nuestras combis, ¿no? Que muchas veces lo tienen ahí puestito nada más. Porque lamentablemente pues están todo el día con eso y eso les hace calor. El asunto pues es que no tienen aire acondicionado en el carro, y entonces todo eso les justifica en todo caso, ¿no? Entonces hay que cambiar esos comportamientos que se pueden cambiar, sí. Y ese cambio del cinturón fue rápido. Y esa es una muestra palpable que en nuestro país nosotros podemos cambiar comportamientos. Otro hecho interesante es lo que ha hecho el Callao. Y cuando uno entra al Callao con su auto, inmediatamente está viendo la velocidad permitida. Porque tantas multas nos han puesto que ahora pues, wow, ya no voy a pagar 300, 600 soles de multa, ¿no? Entonces entran al Callao y bajan la velocidad, inmediatamente bajan la velocidad. Entonces se ha dado un comportamiento, pero también es interesante ver al transporte público que circula entre Callao y el resto de Lima, ¿no? He observado a los choferes de estas combis, de estos transportes, de estas cúster, que cruzan, salen del Callao, inmediatamente ya se vuelven loquitos, aceleran y esas cosas. Entran al Callao, nuevamente se transforman en correctos choferes, ¿no? Entonces los comportamientos sí se pueden cambiar. En algunos casos cuesta mucho más, ¿no? Cuesta mucho más. Y va a costar más cuando no hay una estrategia. Cuando no hay herramientas que me faciliten hacerlo, que las personas lo hagan porque entienden que es importante. Y creo que en la seguridad y la salud en el trabajo, si las personas no comprenden, no entienden el por qué, definitivamente ellos no lo van a asumir, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacer esos cambios de comportamiento, ¿no? Por un lado, lo más fácil, el refuerzo negativo, multa,
¿no? Suspensión. En el trabajo, suspensión. Te suspendo, ¿no? Y hasta que por ahí te saco de la empresa, ¿no? Te saco de la empresa. Estos refuerzos negativos, ¿no? Que al final realmente no son muy buenos porque la persona actúa solamente frente a, a un castigo. Y las personas que actúan frente a un castigo, ¿no? Siempre están cuando no la ven, lo hace, ¿no? Lo hace, ¿no? Entonces, y el otro son los refuerzos positivos. Y aún así los refuerzos positivos podríamos decir que es un positivo positivo y un positivo negativo. Vayamos hablando del refuerzo positivo negativo que yo llamo, porque, por ejemplo, no todos tú cumples, aquí está el dinero, te doy un bono. Y ya las personas muchas veces, le digo porque yo trabajo en el área de recursos humanos en temas de outplacement, recolocación laboral, y cuando he entrevistado a miles de personas por mi trabajo, lo que he observado es que muchas veces las personas, el salario sí es importante, no es que no sea importante, el sueldo sí es importante, el dinero sí les es importante, pero hay otras cosas también que son importantes y que les llenan. ¿No? Muchas empresas, muchas organizaciones, ¿no? Comienzan a premiar, ¿no? Y comienzan a premiar con dinero, viajes y esas cosas, ¿no? Pero llega un momento, pues bueno, son 100 trabajadores y el que ha cumplido, el que ha hecho más puntos, tiene un viaje, ¿no? Y pues yo nunca estoy ahí, entonces no me sirve en todo caso ese refuerzo positivo o negativo que yo llamo, ¿no? Porque sí, hay personas que se están beneficiando de ello, pero el resto no lo estamos beneficiando de ello. Lo que en todo caso tenemos que buscar refuerzos positivos que vayan en, en hechos, en cosas que a mí me puedan llenar, ¿no? Como por ejemplo, se preocupe por mi familia, que el área de recursos humanos tenga interacción con mi familia, con las necesidades de mi familia. Y me refiero cuando necesidad y familia, como por ejemplo, muchas organizaciones hacen, les dan clase gratuita de muchas cosas, le facilitan cosas a los niños, a los hijos de los trabajadores, ¿no? Pero también pueden hacer algo por mí, por ejemplo, para un poco desarrollar algunas cosas que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas norteamericanas es interesante lo que hacen con respecto a la innovación, ¿no? Todos los años le dan más o menos unos $3,000 para que ellos investiguen, vean, hagan, prototipeen cualquier cosa, lo que ellos quieran, que no tenga nada que ver con su trabajo. Entonces, ellos es que la empresa se preocupa y me da un espacio y encima me da recursos, ¿no? Entonces yo me siento mucho mejor, ¿no? A veces, por ejemplo, refuerzos positivos, de no esperar a que esperar a que haya una reunión para felicitarme, ¿no? Yo veo, soy su supervisor, soy su líder, lo veo y veo una acción interesante, que eso merece felicitarlo. Voy y en ese instante voy y lo felicito. Y la idea es que esa felicitación no sea en privado, sino sea pública, con los que están ahí. No esperar a que haya una ceremonia. No, allí nomás, ¿no? Entonces, estos refuerzos son bastante simples, sencillos, ¿no? De hacer, pero que muchas veces no van al fondo, ¿no? No van al fondo, no van al fondo, ¿no? Ahora, de los que están en estos momentos en la sala, no sé si haya estudiantes de los primeros años, ¿no? Hayan escuchado hablar de seguridad basada en comportamiento, ¿no? Por favor, pueden marcar ahí quienes ya han escuchado hablar sobre seguridad basada en comportamiento, BBS. Si pueden ponerme sí, sí, no, no, en el chat, por favor. Ya. El público está por medio de la... bien, bien. Bueno, los que nos están viendo por otros medios, no por el Zoom, lamentablemente no voy a poder ver um, sus respuestas. Pero bueno, hablemos de seguridad basada en el comportamiento. Esta es la forma como hoy la seguridad y la salud, ¿no? En el trabajo se está trabajando en ello. Por eso iniciamos con esta parte de entender
que entender el comportamiento de las personas, porque es importante reconocer ese comportamiento, porque es ahí donde tenemos que hacer los cambios. Es ahí donde vamos a tener nosotros uh, algunas formas de que esos cambios que se puedan dar sean permanentes, ¿no? Y esta seguridad basada en comportamiento parte por la observación de comportamientos. Sería interesante que hicieran un ejercicio ustedes, no en este momento, no hay el espacio, pero sería Es que interesante que bueno, en algún momento sí, en la vayan familia, ustedes. en la universidad no tenía y compré del internet. Carlos, por favor, podrías apagar tu micro, gracias. Ya. Entonces, le decía esto, sería interesante que vayamos a un mercado, a cualquier mercado, ¿no? Y busquen un lugar estratégico donde tengan una mirada panorámica del mercado y comiencen a ver los comportamientos de los compradores, de los vendedores, ¿no? Y van a ver un sinnúmero de cosas. Y muchas de esas cosas les va a dar idea de dónde puedo trabajar la seguridad y la salud, porque después esa experiencia la pueden extrapolar a sus organizaciones o a las empresas donde vayan ustedes a trabajar, ¿no? Entonces, la seguridad basada en el comportamiento inicia o da el primer paso a través de la observación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es aquello que es repetitivo? ¿Qué es aquello que es repetitivo? ¿No? Y a eso y comienzo a identificar entonces aquello que podría yo buscar trabajar porque es importante para poder mejorar la seguridad y la salud, ¿no? Y ese identificar, por ejemplo, tengo que identificar comportamientos inseguros, ¿no? ¿Qué comportamientos inseguros se están dando? ¿No? Y esto significa que voy a hacer dos cosas, o lo elimino o lo reduzco. Definitivamente hay algunos que no van a poder ser eliminados, pero sí reducidos. Pero sí reducidos, ¿no? Hay otros que sí. Entonces, tengo que identificar esos comportamientos inseguros porque tengo que hacer cirugía. Aquí nosotros nos convertimos en cirujanos, ¿no? En cirujanos. Vamos a partir, ver, llegar allí al fondo después de la dermis, epidermis y no sé cuánto y no sé qué. Cosas que me aprendí cuando estaba en el colegio, pero ya me olvidé muchas cosas. El curso del niño y la salud, como verán, soy bastante viejito, ¿no? Entonces, tengo que identificar esos compartimientos inseguros, llegar ahí y comenzar a trabajar en ellos, ¿no? Para poderlos eliminar o reducir. Pero también tengo que ver, no dejar de lado los comportamientos seguros. Sí, porque los comportamientos seguros, si siempre lo hago y es lo que me han dicho que tengo que hacer y entonces lo hago, eso me lleva a que en un momento esto se convierte en algo automático, ¿no? Y entonces cuando se llega a convertir automático y cuando lo estoy haciendo en forma automática, hay ruido en el ambiente y hay baches en esa actuación automática. Por eso es importante reconocer esos comportamientos seguros para poderlos reforzar permanentemente, ¿no? Para cada cierto tiempo hacer ese reforzamiento. Yo trabajaba para una corporación y sinceramente, créanme, durante más o menos 15 años resolvía encuestas que me enviaban todos los años y eran sobre el mismo tema. 15 años. Yo estaba bastante incómodo, pero después comencé a entender, ¿no? Mucho tiempo después, ¿no? Comencé a entender cuál era la razón de que me hicieran que siguiera esos cursos, que tenían que ver también con seguridad y salud en el trabajo, tenían que ver con esos temas. Y entendí pues de lo que yo ya conocía los temas, pero lo que me hacía era hacerme recordar que no debo olvidarlos. Y bueno, pues eso me ayudó porque algunas cosas con los ruidos que había simplemente los bypassaba y no lo hacía. Pero al hacer este recordatorio nuevamente le tomaba fuerza y continuaba haciéndolo, ¿no? Haciéndolo porque era seguro para mí y para mi entorno en la organización. Entonces, esto es lo que es seguridad basada en comportamientos. Y bueno, ya estamos aquí y entonces, ahora hay un comportamiento actual y hay un comportamiento futuro que yo aspiro en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, yo quiero hacer algunos cambios.
Y a la hora de querer hacer esos cambios, de definir estrategias, de buscar elementos, herramientas, cosas que me ayuden a hacer ese cambio desde el comportamiento actual hasta el comportamiento futuro, me lleva a que me encuentre, que identifique mi gap. Mi gap viene a ser la diferencia entre mi comportamiento actual y mi comportamiento futuro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es esa diferencia que hay? ¿No? Y esa diferencia es la que yo debo trabajar, ¿no? Con esto reduzco recursos, reduzco tiempos, esfuerzos, porque entiendo cuál es en qué cosas debo yo trabajar. Pero a la hora de que empiezo a trabajar ese gap, esa diferencia entre el comportamiento que tengo ahora y el comportamiento futuro, o en todo caso el comportamiento esperado, yo mejor le cambiaría el comportamiento esperado a la palabra de futuro, comportamiento esperado. Entonces, al querer trabajar ese gap, ¿no? Lo que va a ocurrir es que voy a tener algunos impulsores, aquellas cosas que me van a empujar, que me van a llevar hacia ese comportamiento esperado. Y como la ley de la física, reacción, acción, ¿no? También voy a tener frenos. Entonces va a haber una especie de lucha entre los impulsores y los frenos, y eso un poco en función a quién es más fuerte, y no me estoy refiriendo al líder, no me estoy refiriendo a eso, sino a que si los impulsores son más fuertes que los frenos, entonces esto va a poder caminar bien o mal, o va a caminar a paso de tortuga, ¿no? Es como, por ejemplo, y lo vivimos nosotros en nuestro país, ¿no? El hecho es que deben tener camas UCI, se deben tener vacunas, ¿no? Se debe tener las pruebas, ya se me acabo de olvidar, estas pruebas para saber si tenemos el COVID, ¿no? Entonces tengo que tener eso, entonces eso lo sabemos, lo tenemos. Pero en la dinámica del Estado para poderlos traer, han habido impulsores de que les llevan, oye, esto es para salvar a los peruanos, pero han habido frenos. ¿Cuáles han sido esos frenos? Sinceramente no lo sé, pero quiero pensar que son la maraña de documentos, la maraña de trámites que no han permitido traer las vacunas, a traer las camas UCI, a traer plantas de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, eso mismo sucede, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer un cambio de comportamiento de lo que tengo hoy a un comportamiento esperado para que mi seguridad y salud en el trabajo sea óptima. Y tenemos que identificar esos impulsores, tenemos que identificar esos frenos. Pero ¿qué herramienta, qué nos puede ayudar para poder facilitar, ¿no? Y eso es el coaching. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Como el coaching, que se habla mucho, se habla mucho también. Hay cada cosa con el coaching que ahora hay que tomarlo con más pinzas, ¿no? Yo soy coach y mentor, pero aún así pienso que el coaching hay que tomarlo con pinzas en el sentido de quién lo ofrece, quién lo hace, ¿no? Porque lamentablemente hay muchos colegas que no lo están enfocando de la manera correcta, ¿no? De la manera correcta, y no lo enfocan de la manera correcta porque a veces no entienden el concepto de coaching. Hace más o menos 3 semanas, estuve en una conferencia en México, por vía Zoom, México, donde escuchaba a un influencer despotricando del coaching, ¿no? Despotricando del coaching, ¿no? Y me tomé el tiempo de poderlo escuchar. Y a la hora que lo escuchaba, entendí por qué despotricaba del coaching. Y despotricaba porque simplemente no conocía el concepto del coaching, ¿no? Desconocía el concepto de coaching. Algunos hacen coaching y en realidad lo que están haciendo es asesoría, consultoría, están haciendo mentoring, counseling, están haciendo otras cosas, no están haciendo mentoring, ¿no? Lo cierto es que sí, ahora, por ejemplo, la mayoría de los coaches, ¿no? Los coaches, lo que estamos tendiendo es también a ser mentores. También estamos teniendo mentores, también, por eso hice una certificación internacional en mentoring, porque son herramientas que yo debo usar. Definitivamente que a la hora que haces el trabajo, en algunos momentos vas a convertir en coach 100%, pero en algún momento vas a tomar herramientas de otras cosas. Por ejemplo, en el caso mío soy psicólogo, en la parte organizacional. Voy a tomar herramientas que voy a utilizar, porque debo utilizarlas. Ahora no es cuestión de que yo soy coach y entonces lo voy a tomar solo como coaching. No.
¿no? Voy a utilizar herramientas de otro que se utilizan en otras áreas, ¿no? Pero en todo caso hablaremos hoy de coaching para que se entienda de por qué nos podría ayudar, ¿no?, a mejorar nuestra seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de la seguridad basada en comportamiento? Y esto es interesante reconocerlo, identificarlo y saberlo y tenerlo aquí, porque es allí donde nos va a llevar a nuestra actuación como coach, ¿no? Como coach, para poder ayudar. O por último, no tanto como coach, sino también como líder, ¿no?, en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Una de las primeras cosas es poder trabajar seguro, hacer que las personas, todos, nos sintamos de poder trabajar seguro, ¿no? Y esto significa que las máquinas, equipos, herramientas y todos los sistemas sean seguros. Imagínense que hay cuando a veces se van a dar charlas sobre seguridad en las empresas, agarran y les entregan los guantes para que trabajen en las máquinas, ¿no? Y dicen, con estas máquinas se van a proteger los dedos, ¿no? Para que no se puedan volar un dedo, etcétera, y etcétera. Pero cuando uno va a trabajar en frente a las máquinas, esas máquinas no son adecuadas, no tienen sistemas de seguridad, ¿no? Hoy día hay máquinas, estas por ejemplo las sierras, ¿no? Sierras cintas, donde apenas llega algo a tocarla, ¿no? ¿no? Ahí tiene un sensor, pum, se para automáticamente. Porque imagínense que me dan los guantes y todo. Bueno, la máquina con guantes y todo igualito me corta el dedo, ¿no? Entonces, las personas tienen que estar seguros de que pueden trabajar bien, seguros y que no va a haber ningún problema. Y esa es una responsabilidad del área de seguridad y salud, que tiene que trabajarla con los supervisores, con el área de finanzas, porque a veces hay que torcerles el brazo para que puedan soltar dinero y que puedan ellos ver, pero también aquí hay un detalle nuestro, ¿no?, que tenemos que demostrar el costo-beneficio. Porque muchas veces pedimos, pero oye, recuerden esto siempre, las empresas están para generar rentabilidad. Y recuerden que sí, la seguridad y salud sí puede ayudar a generar rentabilidad. ¿Y cómo la genera? A través de la reducción de costos y gastos. Sí, a través de la reducción de costos y gastos. Pero oye, Y eso mismo también, porque eso de trabajar en seguridad y salud en el trabajo nos permite ver los procesos, ¿no? Permite ver los procesos y al ver esos procesos nosotros podemos reducir esos procesos. Y al reducir esos procesos se reduce en reducción de costos, en reducción de gastos. Y al reducir costos y gastos, la renta de la empresa es mayor. Entonces, por lo menos en la experiencia que he tenido a lo largo de mis años de estar vinculado al área de talento humano, talento humano antes, recursos humanos estaba arrinconado ahí, ¿no? Era como el secretario, oye, ¿sabes qué? Necesito esta persona, ve y consíguelo. Pero en los últimos años, el área de recursos humanos, de talento humano, se ha sentado ya en el directorio fuertemente con una voz potente, ¿no? Porque ha mostrado que aporta, que genera valor a la empresa en la generación de rentabilidad. Igual, ¿no? En lo que se refiere a seguridad y salud, también tenemos que mostrar eso. No, que no se van a morir, que no se van a enfermar. Sí, pero eso tradúcelo en números. Recuerden, los hombres y mujeres de empresa, el lenguaje que utilizan no es el inglés, son los números. Son los números. Y entonces tengo que mostrar eso, ¿no? Entonces, uno es poder trabajar seguro, es decir, darle que todo lo que le estoy dando realmente es seguro, ¿no? Otra de las cosas es saber trabajar seguro. Sí, pues, ¿qué significa esto? Pues bueno, oye, te he capacitado, ¿no? Te he capacitado, te he definido procesos que han sido probados y que es la mejor forma, te he instruido, te he dado tutoriales, ¿no? Te he dado material, te he dado todo para esto, ¿no? Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí.
Porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, mira, aquí está tu capacitación de 8 horas, aquí están tus manuales, aquí te doy un vademecum de 800 páginas, ¿no? Y listo. Y el asunto es que nosotros, básicamente, y es real, no nos gusta leer, ¿no? No nos gusta leer, definitivamente no nos gusta leer. Tenemos otra, lamentablemente es un problema cultural, ¿no? Las personas que están en la fábrica, están allí, no gustan de leer, son bastante prácticos, ¿no? Y quieren las cosas puntuales, ¿no? Entonces, saber trabajar seguro es que la preocupación nuestra debe ser enseñarles adecuadamente para que ellos internalicen esto, ¿no? Y sepan actuar ante situaciones. Este es algo importante, importante. Y el tercero, ¿no? Tiene que ver con querer trabajar seguro. Y esto se da por la motivación. Me siento motivado a hacerlo porque comparto los valores de la empresa, porque comparto la visión de la empresa, porque comparto los objetivos de la empresa, porque comparto las metas de la empresa, ¿no? Porque comparto el propósito de la empresa, ¿no? Si no lo comparto, ¿no? Sería interesante que algunas veces vayan ustedes a los supermercados y dense el trabajo de comenzar, vayan con su carrito allí para que no los estén mirando mal. Vayan con su carrito y comiencen a mirar los rostros de las cajeras. Y ustedes van a ver quién de ellas están motivadas y quiénes no. Quienes sienten que están allí porque necesitan el salario, el sueldo, por las cuentas que tiene que pagar. No es que a las otras no les interese el salario, sí, pero les encanta el tratar a las personas, ¿no? Les encanta el tratar a las personas, les encanta servir a las personas, de ayudarlas, ¿no? Son otras motivaciones sumadas y saben que sobre esa base va a haber una recompensa, que es el salario. Eso es así, ¿no? Entonces, tiene motivos para trabajar seguro, es consciente, sensible y tiene voluntad. Entonces, porque ya está en mí, está dentro, ya en mi sangre, ya corre en mis venas. Entonces actúo. Estos tres, poder, saber y querer, son lo que tenemos que buscar en nuestros asociados, ¿no? En nuestros asociados. Porque eso nos va a permitir reducir problemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y es el coaching porque aquí estamos hablando básicamente de comportamientos. Aquí estamos hablando básicamente de comportamiento y el coaching actúa ahí directamente, ¿no? Entonces, pero ahora, bueno, vayamos viendo algunas definiciones de qué es el coaching. Yo quiero presentarles tres y la mía con el coaching. Todas ellas tocan algunos puntos en especial en función a la corriente que está sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, la Escuela Europea de Coaching habla acerca de qué es el arte de hacer preguntas. Sí, porque los coaches somos preguntones. Ojo, el coaching no es un experto. Yo no soy un experto en seguridad. Sí, me considero un experto en outplacement, en recolocación laboral, en co-placement. Eso sí, soy un experto allí. Me facilita, sí, hacer mejor el coaching ahí, no entiendo el vocabulario y todas esas cosas, pero en el coaching en general, la mayoría de los coaches no somos expertos en lo que se nos contrata, pero sí somos excelentes preguntones y escuchas, ¿no? Entonces hacemos muchas preguntas, es el arte de hacer preguntas, ¿no? Y siempre estamos buscando aprendizajes del mentí. O sea, en el coaching hay dos personas que trabajan. El mentor, que es la persona que hace la mentoría, y el mentí, ¿no? O mentorado, que le dicen algunos, también, básicamente los europeos. El mentorado es la persona que recibe el proceso de coach. El coachee y el coach, ¿no? Perdón, el coachee. Estoy confundiéndome con ¿cómo se llama? Con lo que es este mentor. Entonces, el coachee es la persona que recibe el proceso de coaching. Entonces, el coaching está preocupado por que haya un aprendizaje. Recuerden, si no hay aprendizaje, el coaching no sirvió. Si no hay un aprendizaje, el coaching no cambió. Si no hay un cambio, el coaching no sirvió, ¿no?
No sirvió porque no sea malo el coaching, sino no sirvió porque no era la herramienta para lo que se estaba queriendo. No es que el coaching no sirva. Es como, miren, en casa tenemos desarmador estrella y desarmador plano. Y tenemos dos desarmadores porque los tornillos vienen en esas dos, ¿no? Yo no puedo entornillar uno que es de estrella. Puede hacer el intento, sí, me demora y malogro la cabeza del tornillo y sí, al final lo puedo lograr, pero malogré el cabezal del tornillo y malogré también la punta del desarmador, ¿no? Entonces, el asunto no es que no funcione el coaching, el asunto es que no es la herramienta para lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, recapitulando, la escuela de coaching, de la Escuela Europea de Coaching, señala que es un arte de hacer preguntas, que busca el aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje se da por la exploración y el descubrimiento. Y esa exploración y el descubrimiento está en uno mismo, porque, ¿saben? Nosotros tenemos las respuestas. Algunas veces cuando tengo un tema que trabajar y tengo algunas dudas de trabajar, yo uso una técnica. Escribo en el papel, escribo las cosas, no mucho, y cuando me voy a acostar, las comienzo a leer y busco tratarme de dormir con estas cosas. Y créame, comienzo a dormir, ¿no? Y eso está demostrado científicamente. Y mi mente sigue trabajando, la mente sigue trabajando. Y en la mañana me levanto y comienzo a tener más claras las cosas, puedo encontrar algunas soluciones, ¿no? Pero es que yo en el fondo tengo, ¿no? Porque el coaching parte de lo que yo tengo para poder avanzar y crecer, ¿no? El mentor es otra cosa, ¿no? El mentor lo que hace es transferirte experiencias significativas, ¿no? Para que, o sea, los aprendizajes que yo como mentor tengo, te los transfiero a ti, para que sean para ti aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, y todo esto para poder lograr objetivos, ¿no? Eso es lo que nos dice la Escuela Europea de Mentoring. En cambio, la International Coaching Community nos habla que el coaching es ayudar, ¿no? Ayudar en lo que desea la persona. Tú dime qué quieres, qué estás... Por eso hablamos que el mentor no es un especialista en el tema que está preocupando a la persona, sino es una persona que ayuda en lo que deseas tú. ¿Qué deseas tú cambiar? ¿Qué deseas mejorar? Y sobre esa base te ayuda, ¿no? En función a los recursos que tú ya tienes, que son conocimientos, habilidades, experiencias, competencias, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso, ¿no? Inclusive tus mentores también son parte de esos recursos que te van a ayudar en un proceso de mentoría, ¿no? El coaching apoya en diferentes niveles, ¿no? En diferentes niveles para poder convertirte en un talento con mejor aporte, ¿no? Con mejor aporte. Lo que hace es básicamente descubrir los valores que tiene dentro. Valores hablando para la construcción de renta en la empresa. Recuerden, estamos en empresas y en las empresas es rentabilidad. Y me van a escuchar siempre esa palabra rentabilidad, porque para eso nos contratan, ¿verdad? ¿No? Y lo otro que habla la ICC es que fomenta la conciencia, el que te des cuenta. Que te des cuenta, ¿no? Que te des cuenta. Es como lo que nos pasa cada 5 años cuando nosotros hacemos elecciones, ¿verdad? Elegimos y pensamos que nuestra responsabilidad es ir a dejar nuestro voto y después vamos a nuestra casa y desde la acera de enfrente queremos y nos convertimos en expertos para que el gobierno haga esto o aquello y si no lo hizo lo crucificamos, ¿no? Entonces yo tengo que tomar conciencia, ¿no? Mucho más ahora que se nos está pidiendo para esta elección tenemos que votar en forma consciente, ¿no? Y asumir mi voto, ¿no? Asumir mi voto. Pero ese es otro tema. Hay otra, ICF, ¿no? La International Coaching Federation, ¿no? Tiene otra idea o tiene otro concepto que es importante, ¿no? El coaching ayuda a obtener resultados extraordinarios. O sea, eso es interesante, ¿no? Te empuja, te ayuda, te facilita para que tú reconozcas que tienes herramientas, tienes conocimientos, tienes habilidades, ¿no? Tienes talentos que no lo has potenciado. Y que usarlos, el ponerlos a trabajar, te va a permitir obtener resultados extraordinarios, ¿no? Y lo que hace es profundizar en lo más, entra, ¿no? En mí y comienza a escarbar y comienza a sacar todo aquello que podría facilitarme el ser
uno que genera valor a la organización, que genera valor a la organización, ¿no? Ahora bien, para mí, ¿qué es el coaching? Yo lo tengo muy simplificado. Para mí el coaching es soy tu compañero de viaje para potenciar tu talento no revelado. Para mí eso es el coaching, ¿no? Te acompaño en el viaje para que tú descubras tu potencial no revelado. O en todo caso, ayudarte a revelar ese talento que nadie se está conociendo, que nadie sabe. O de repente sí las personas saben, pero yo mismo no me doy cuenta de eso. A lo largo de mi experiencia en entrevistas a personas, para empresas, yo puedo dar fe de ello, ¿no? Cuando comienzo a hacer preguntas de 1 hora, cuando yo hago sesiones de coach para aquellas personas que están requiriendo recolocarse o cambiar de trabajo, ¿no? Hago sesiones de coach con ellos y muchas veces encuentro que ellos no se creen su cuento de que son buenos. Ellos no se creen el cuento de que son buenos, ¿no? ¿No? Y quieren que las otras personas lo descubran. Y no, lo cierto es que yo tengo que descubrir lo que tengo y tengo que mostrarlo. Y tengo que ponerlo a trabajar para poder lograr mi propósito, para lograr mis metas, ¿no? Y por supuesto, el tener fuentes de ingreso que me provean a mí y a mi familia, ¿no? Entonces, para mí el coaching es compañero de viaje para potenciar tu talento no revelado. Entonces, hay que revelar tu talento, ¿no? Ahora bien, hablemos de coaching. ¿Qué busca el coaching? ¿No? ¿Qué busca el coaching? ¿No? Por un lado, mejorar el desempeño. Estás aquí, te llevo un poco más arriba, ¿no? O no es que te llevo, tú te llevas. Yo lo que hago es solamente hacerte preguntas para que te des cuenta y mejores tu desempeño. Lo otro es que tú desarrolles hábitos de autoaprendizaje, ¿no? Desarrolles hábitos de aprendizaje, desarrolles formas de cómo aprender de cada hecho que te da, ¿no? Y esto es interesante, yo soy me gusta observar cuando voy a cualquier lugar, siempre estoy mirando y siempre tengo un aprendizaje nuevo. Siempre estoy teniendo un aprendizaje nuevo, ¿no? Y eso es lo que ayuda al coaching. Lo otro es que hay crecimiento, ¿no? El coaching te mueve para arriba, no te mueve para abajo, te mueve para arriba, te hace crecer. Te hace crecer no por el coaching, sino por lo que tú has descubierto. Ojo, por lo que tú has descubierto en ti de tu potencial, ¿no? Promueve cambios cognitivos, emocionales y conductuales. Eso es lo que es el coaching, porque te estás dando cuenta. Porque cuando las respuestas salen de mí, yo me comprometo. Pero cuando las respuestas salen de otro, solamente apoyo hasta cierta manera. Pero cuando yo doy mis propias respuestas y yo me siento, es como cuando uno va a una sala de reuniones y propone cosas y cuando sale su propuesta uno se infla, ¿no? Y dice, wow, me hicieron caso y me siento bien. Y me siento bien, ¿no? Entonces, son cambios, ¿no? Y el otro es que usa los equipos, usa los propios recursos, utilizo lo que yo tengo. Y entre mis recursos están mis conocimientos, mis experiencias, mis estudios, mis habilidades y mis mentores. ¿Saben? Todos hemos tenido mentores, todos tenemos mentores. Algunos no saben que son nuestros mentores. Pero todos tenemos mentores. Y mentor es una persona que ya pasó por lo que yo todavía no paso, ¿no? Son personas a las cuales yo voy y consulto porque ellos ya vivieron esto. Y los tenemos. Nuestros profesores en la universidad son mentores por naturaleza. Bueno, aquellos que te dan tiempo, porque hay algunos que cuando vas y le preguntas, bueno, ya no hay de esos profesores felizmente, ¿no? Uh-huh. Ya no hay. Yo tuve una experiencia hace muchos años, allá por los años, a mediados de los 70, fui a una universidad X aquí en Lima, no fue San Marcos por si acaso, ¿no? Y cuando los estudiantes iban a donde el profesor a hacerle preguntas sobre que no entendían, simplemente lo botaba, le decía, oye, ¿cómo que no has entendido que eres bruto? Y se daba la vuelta y se iba, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es reconocer con mis recursos propios, ¿no? Y de entre ellos incluyen a sus mentores, ¿no? Y tienen que buscar mentores, y muchos de ellos son gratis, ¿no? Muchos de ellos son gratis, créanme, ¿no? Ahora bien, hablando de coaching, en la prevención de riesgos, ¿no? Nos va a ayudar a generar cambios en conductas, ¿no? Para que ya no se repitan estas cosas, ¿no? Y estas nuevas actitudes que puedan darse, ¿no? Estos nuevos comportamientos que van a dar, van a empujarse a que sean cada vez más seguros. Entonces, el coaching va a trabajar en eso, va a ayudar en eso, en la prevención de riesgos.
va en la prevención de riesgos, ¿no? Ahora, el coaching en la prevención de riesgos se inicia primero con el líder. Primero con el líder. Hace una buena cantidad de años me involucré en lo que es la agroexportación. Y trabajaba para una fundación que hacíamos investigación, ¿no? Investigación en el campo agrícola. Y hubo la AID, que es la oficina del gobierno de los Estados Unidos de ayuda, ¿no? Financiaba varios proyectos y entre ellos financiaba un proyecto que se llamaba el proyecto TTA. Y dentro de las muchas actividades que hicieron ellos, hicieron una actividad, una capacitación donde nos juntaron a varios referentes a nivel de todo el país, ¿no? Por supuesto, nos llevaron a un excelente lugar en Paracas, buena comida, buen ambiente, playa, ¿no? Mar, ¿no? Paseos también en lancha, o sea, de película, ¿no? De película y gratis, ¿no? Y se comenzó a hablar del tema, cuando se los comenzó a capacitar, a prepararnos, y yo hice una pregunta. Discúlpeme, yo no sé qué hago aquí, les dije, yo no sé lo que hago aquí, porque yo no tomo esas decisiones. Y cuando dije eso, todo el mundo comenzó a mirarse. Sí, pues nosotros no tomamos decisiones, nosotros no debemos estar aquí. Nosotros no debemos estar aquí porque no tomamos esas decisiones. Pero resulta que ellos lo tenían claro, que tenían que venir personas que tomaran las decisiones, pero los que habían tomado, que los que tenían que estar allí nos habían enviado en el caso me enviaron a mí, ¿no? Como referente para esta actividad, ¿no? Y es que muchas veces estos líderes, que entre comillas no son líderes y no son jefes, ¿no? Que están ahí porque tienen poder, nada más que porque tienen poder, no lideran en realidad, ¿no? Ejercen poder. Entonces, porque son los que toman la última decisión, ¿no? Entonces, en el coaching tienes que trabajar primero con el líder, ¿no? Para que él entienda, ¿no? Y se comprometa. Y ese compromiso significa también que facilite, ¿no? Que facilite, ¿no? Que facilite. Hace un tiempo atrás fui a una organización y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy recibiendo una certificación en una metodología alemana en lo que es capacitación para negocios. Y bueno, parte de lo que me piden aquí es que tenga que hacer un curso, ¿no? Hacer este taller, le digo, ¿no? Y me dijeron, bueno, de competencias emprendedoras era el tema. Entonces me dijeron, ya, listo, bien, ya, como diciendo, bueno, pues te voy a ayudar. Bueno, pues ya, listo. Yo tuve que hacer la convocatoria, yo tuve que ver el local, tuve que arreglar el local, ¿no? Hice malabares para poder adecuar el local, ¿no? Porque era bastante dinámico, para poder hacerlo ello, ¿no? Y jamás se apareció en ninguno y duraba cuatro sesiones. Y jamás se apareció el líder, supuestamente el líder, que en realidad para mí era un jefe, ¿no? No se apareció por allí a ver, oye, esta persona ha venido aquí, va a mostrar a estas personas que son de mi institución, les va a dar esto, quiero ver de qué está hablando, de qué va a hablar, de qué va a servir, valió la pena, no valió la pena. Nada, nunca se apareció. Nunca se apareció. Entonces, en todo proceso de cambio, ¿no? Y ustedes lo van a vivir, algunos de ustedes ya tienen la experiencia, si el líder no está comprometido. No, está bien, yo firmo, dime dónde firmo, tráemelo, yo firmo. No queremos tu firma, queremos tu compromiso. Entonces, el coaching debe empezar básicamente por el líder. Si el líder no está convencido, hemos perdido tiempo. Hemos perdido tiempo, ¿no? Ahora bien, y entonces aquí debe haber un cambio de jefe policía a líder coach. Eso es lo que debemos buscar, ¿no? Porque ¿qué hace el jefe policía, ¿no? Habla mucho, bonitas palabras, ¿no? Buenos chistes en algunos casos, ¿no? Nos lleva hasta a comer, pero muchas palabras, ¿no? Lo otro solamente se dedica a contar hechos, ¿no? Hechos. Y lo triste es que usualmente son hechos negativos, ¿no? Siempre son expertos en buscar hechos negativos, ¿no? Cosas que no hemos hecho, comienzan en eso, ¿no? Y se olvida cuando las cosas las hemos hecho bien.
Lo otro es que intuye, piensa, cree que posiblemente sea, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Lo otro le gusta tomar el control. Si yo no controlo todo, no estoy aquí, ¿no? Si yo no controlo todo, estoy aquí, ¿no? El mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado. Hace 2 siglos, el dueño de la empresa era el que decidía quién vivía y quién moría, punto. No, eso ya cambió. Hoy día las organizaciones, cualquier tipo de organización, ojo, cualquier tipo de organización, ¿no? A mí me entristece a veces cuando veo en el sector público, ¿no? Donde veo que, ¿por qué vas a hacer esto si esto no va a ser funcional? No, es que el jefe lo ha dicho, bueno. Y él es el director, es el gerente, el de cuánto. Como lo dijo él, listo, se acabó y tengo que hacerlo. No, pues. Y lo hacen porque simplemente quieren mantener el control. Muchas veces dan tantas normas, tantas reglas simplemente para enmarañar todo porque así se siente que controlan todo. Entonces, esos son los jefes policía, ¿no? Lo otro les gusta dar órdenes, ¿no? No se ensucian los zapatos. Solamente son expertos en dar órdenes, no se ensucian los zapatos, ¿no? Trabajan siempre en alguna cosa están trabajando, ¿no? Por otro lado, buscan razones, siempre están buscando razones, ¿y por qué se pasó esto, no? Y lo otro, son expertos en querer cabezas en una charola de plata, ¿no? Quieren tener culpable. Pasó algo, quieren una cabeza. Trabajé para una organización de nuestro país que tenía que ver con comercio internacional y lamentablemente hubo un hecho inadecuado yo era consultor ahí, de uno de mis compañeros, ¿no? Y entonces, pues, y esto saltó hasta arriba, pues está el presidente de la República. Y entonces el presidente dijo, cabezas. Bueno, quien era el más de esta organización era muy cercano al presidente, así que él no quedó. Después venía ya el director ejecutivo, pero el director ejecutivo era muy amigo del responsable político, y el responsable político se sentía bien con él porque estaba haciendo un buen trabajo. Esta era una metida de pata, pues, así que se quedó. Y de ahí vino el tercero, y a él sí traje cabeza, y todos los que estaban debajo de él, a todos les cortaron cabeza, ¿no? Y se perdieron grandes consultores de una experiencia increíble que muchos habíamos recorrido el mundo en el tipo de trabajo que hacíamos y teníamos una información valiosa, no, pero no les importó. No les importó, ¿no? Entonces estos jefes policías buscan culpables, ¿no? Y es muy distante, ¿no? Me hace recordar a veces esos escritorios antiguos, ¿no? Donde lo ponían cuanto más grande para separar entre yo jefe y mis subordinados, ¿no? Yo jefe y subordinado, ¿no? Son bastante distantes, ¿no? Pero veamos ahora, ¿no? Al líder coach. Él escucha más. Y eso es lo que nosotros ahora, ser coach o no coach, tenemos que desarrollar como una competencia, ¿no? Pablo dice, la mayoría de las veces los culpables son los que están en la parte baja de la jerarquía. No sé si serán culpables o no, simplemente es que no les han dado herramientas para poder enfrentarse a las cosas que puedan venir, porque rara vez he visto en televisión que, por ejemplo, un alto funcionario haya dicho, mire, hubo este problema, yo fui el culpable y asumo toda la responsabilidad, ¿no? Siempre, como se dice, siempre se rompe por la pita más delgadita, ¿no? Por la punta más delgadita, ¿no? ¿No? Entonces, yo tengo que desarrollar estas calificaciones, estas características, ¿no? Como líder coach, aun cuando yo no sea preparado como coach, ¿no? Pero puedo hacerlo. Por ejemplo, tengo que escuchar más y hablar menos, ¿no? Tengo que preguntar para aclarar, no me debo quedar solamente con lo que me dicen, tengo que preguntar. Es interesante aprender aquí de los niños, ¿no? Cuando los niños tienen una pregunta y les das una respuesta y ellos siguen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces tenemos que preguntar para aclarar, para tener toda la información, ¿no? Tengo que explorar. ¿Por qué se está dando esas cosas? Tengo que cambiar de mirada, desde otro ángulo comenzar a mirar para ver cómo se ve el problema o la situación, ¿no? Lo otro es que tengo que empoderar. Hoy
las empresas que en esta pandemia no trabajaron el empoderamiento de su gente han sufrido. Han sufrido en su rentabilidad, porque no empoderaron a las personas. Y entonces había algunos jefes que querían que a sus trabajadores que estaban en casa haciendo teletrabajo, quería que tuvieran prendida su cámara, tuvieran prendido para saber que están ahí, para poderlos ver. Y es que jamás los empoderaron. Jamás los empoderaron, ¿no? Lo otro es que lanza desafíos, ¿no? A todos nos gustan los desafíos, ¿no? A todos en realidad nos gustan los desafíos. A unos más que otros, pero sí, a todos nos gusta que nos desafíen. Pero ojo, tampoco me vas a desafiar si no me das los espacios para hacerlo, no me das las herramientas. Quieres que construya una pared, pero no me das ladrillo, ¿no? No me das nada. Tampoco pues pretendas que te haga una pared. Tal vez te la voy a hacer una pared con otras cosas, ¿no? Y recuerdo cuando estaba todavía en mi primera carrera, yo estudié contabilidad, soy contador también. Fue mi primera carrera, tenía 22 años, 21 años, y fui a trabajar a una fábrica, pequeña fábrica, y cuando llego allí, no tenían almacén de productos terminados. Y entonces, pucha, oye, pero aquí, y veía que se malograban productos terminados, porque se trabajaba con cerámica. Y entonces, wow, sí, y dije, oye, pero hay que hacer un espacio para protegerlos. No, no hay plata. Así que un día sábado, llegué, comencé a mirar qué había y pum, 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 con otra gente, con otros operarios que habían ahí, pum, levantamos un almacén con las cosas que estaban tiradas ahí, ¿no? Con las cosas que estaban tiradas ahí, pudimos levantar, no tal vez un almacén con las seguridades, que para tomarle fotografías y ponerlo en Instagram o en mi Facebook o en mi LinkedIn, oye, construí este almacén. No fue eso, ¿no? Pero por lo menos lo podía proteger, ¿no? Entonces, necesitamos lanzar desafíos. Empiece de a poco y va subiendo, va apretando, cada vez desafíos más grandes. Y cuando nosotros nos desafían y lo logramos, nos sentimos empoderados, nos sentimos fuertes y estamos todavía calientes con esa adrenalina y nos gustaría recibir más desafíos. Eso es lo que observa, lo que ve un líder coach, ¿no? Otro comienza a trabajar con personas, no con cosas, como el caso del jefe de policía, es con personas. Recuerden, nosotros somos aquí personas, estamos con personas, ¿no? Con personas, y ese es el cambio que hay ahora en la seguridad y salud, ¿no? Y busca resultados, no pierde de vista, busca resultados, pero no resultados para este momento, sino que sean sostenibles en el tiempo. No solamente para poder ahorita lograr la meta de este mes, no. Busca esos resultados sostenibles en el tiempo y que esto permita en el futuro apoyar en el logro de todas las metas que se puedan venir, ¿no? Por otro lado, también está en que el líder coach asume la responsabilidad y ayuda a que los demás también asuman sus propias responsabilidades, ¿no? Entonces, y también se contacta, está en permanente relación con las personas, ¿no? En permanente relación con las personas. Entonces, miren las diferencias entre jefe y coach. Definitivamente el líder coach es lo que debemos trabajar, es hacia dónde debemos tender, ¿no? Ahora, recordemos, los líderes de prevención de riesgos tienen que ver con negociar, ¿no? Con aconsejar, con asesorar, con formar, ¿no? Con gestionar recursos humanos. Ese es el trabajo que se tiene, ¿no? Y esto está vinculado totalmente con personas. Totalmente vinculado con personas, ¿no? Y todo esto sirve para qué? Porque las relaciones interpersonales es una de las competencias que se está pidiendo hoy en los empleos mucho más después de la pandemia. Se ha agudizado un poco más y se está pidiendo que las relaciones interpersonales sean muy fluidas, muy fuertes, que tenga esa habilidad de interrelacionarme con las personas, ¿no? Y si yo no tengo una relación, no manejo mis relaciones interpersonales con aquellos a los cuales voy a ayudar en seguridad y salud en el empleo, definitivamente voy a estar fuera de foco. Y el coach empuja allí, porque si yo no tengo esa
como líder coach, como líder en todo caso, como responsable de seguridad y salud, no tengo esas características, entonces lo trabajo y el coach me puede ayudar ahí, a mí, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece el coaching en la prevención de riesgos? Sí, pues, tanto hablas de coaching, pero bueno, ¿y qué me va a dar? ¿No? Uno, primero el aumento de la motivación. Aumenta la motivación. Porque ahora ya sé por qué lo hago, para qué lo hago. Siempre comento esta experiencia que tuve hace muchos años. Trabajaba para una corporación que tenía que ver con todo lo que es distribución de productos de línea blanca y marrón, ¿no? Y yo era responsable de llevar las estadísticas. Una de mis responsabilidades era llevar todas las estadísticas de ventas del mes. Entonces, los días fines de mes era tortuoso porque empezaba a recibir los informes y simplemente ese día no dormía hasta el día siguiente. Y ojo, en ese tiempo no habían computadoras, no había, bueno, sí existían, pero no eran de la facilidad de ahora. Eran computadoras muy grandes donde tendrías que entrar con una bata blanca y con aire acondicionado y que te congelabas, ¿no? Y la impresora era del tamaño de un escritorio. Imagínense el CPU cómo era. ¿Ah? Entonces no tenía la facilidad de poder trabajar allí. Entonces, con hojas cuadriculadas, con palitos y puntos, así se trabajaba. ¿No? Así se trabajaba, ¿no? Porque esa era la forma, ¿no? Y trabajaba todo eso en la noche, al día siguiente, preparaba el informe, lo enviaba a la central. Y bueno, pues tal vez algunos se habrá escuchado y dice, tanto trabajo esto, yo no sé ni, por último, ni lo utilizarán. Eso era lo que yo habré dicho varias veces. Supongo que el gerente de la región donde estaba va a llegar a sus oídos. Así que cierto día me dicen, te vas a Lima, porque la región era en el oriente. Entonces me dice, te vas a Lima. Aquí está tu pasaje de avión, te van a recoger en el aeropuerto, te van a llevar a un hotel en Miraflores y listo. Entonces, bueno, voy a salir de la rutina, voy a ir a un hotel de Miraflores, ¿no? Listo. En esos entonces recién están saliendo hoteles de muy alta calidad. Estoy hablando, esto ha sido como el año 83 más o menos, ¿no? Entonces llegué y me fueron a recoger al hotel, me llevaron a la oficina. Me saludaron, conocí a la gente que había hablado muchas veces con ellos por teléfono y me sentaron. Y me dijeron, gracias por lo que haces. Y lo que tú haces sirve para esto. Y pum, me mostraron todo lo que hacían con la información. No era el único, pues, o sea, con parte de mi información, cómo eso se consolidaba. Y esto servía, uno, para establecer los planes de compra futuro. Se compraba Japón y Panamá. Esto servía también para establecer el plan financiero, para poder determinar cuánto sería el dinero que ellos tenían que apalancarse para la compra. Eso servía también para desarrollar estrategias en cuanto a la logística y también a lo que es el talento humano que se requería para todo ello. Aparte de lo que es el marketing, porque eso requeriría que también el marketing se alinee allí. Cuando me dieron toda esa información, pucha, yo estaba más motivado. Ya en las noches, cada fin de mes, cuando me amanecía, ya no me quejaba. Ya no me quejaba, ¿por qué? Porque entendía lo que mi trabajo valía, ¿no? Estaba motivado y lo hacía, ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer el coaching. Motivar a la gente cuando encuentran ellos el por qué lo hacen y el valor que aporta el por qué ellos lo hagan en la prevención de riesgos en el trabajo, ¿no? Lo otro es que esto implica prevención, porque en este trabajo de hacer coaching en la prevención de riesgos vas identificando posibles problemas que se puedan presentar, ¿no? Y no estoy hablando del coach, estoy hablando de la persona a la que se está haciendo el coach, porque él a la hora que está recordando, viendo y analizando todas esas cosas, va encontrando algunos detalles y wow, oye, aquí podría suceder esto. Y tiene un punto aparte que lo va a trabajar y lo va a observar, y lo va a conversar tal vez con su equipo, con su jefe, ¿no? Con su supervisor o su líder, ¿no? Lo otro es que concientiza al mentí. Entonces, porque él entiende la importancia
la importancia de prevenir riesgos, ¿no? Riesgos no solamente para él, sino para su familia. Porque si me pasa algo a mí, directamente las primeras personas que son afectadas es mi familia. Es mi familia, ¿no? Es mi familia. Y después, la empresa. Y por último, la empresa, pues bueno, ya pasa algo, ya pues pérdidas a pérdida y punto, y se acabó. Y bueno, y sigue adelante. Pero en cambio yo, si pierdo una mano, un brazo, algo pasa. ¿Mm? Miren, se ha dicho a propósito de la pandemia, muchos todavía no entienden de que tiene que haber distanciamiento. Estaba viendo a mi esposa que estaba viendo los noticieros, decía, mira la cantidad de fiestas clandestinas que hay, ¿no? Entiendo que una de estas chicas famosas que creo que es cantante y también está en un programa de esto de reality, la han encontrado celebrando su cumpleaños, ¿no? No han entendido, o sea, no han tomado conciencia de esto. Hasta que no les ocurra, recién no actúan, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del coche, porque ese tomar conciencia aparte de saber, de reconocer, ¿no? De reconocerlo, ¿no? Lo otro fomenta comportamientos positivos y más seguros. Comportamientos más seguros, positivos. Y por último, refuerza el liderazgo. Refuerza el liderazgo. Sí, porque reconozco que mi líder conoce, sabe y lo que él me dice lo está diciendo por una razón. Puedo preguntarle si quiero para por qué lo está haciendo, pero siento esa confianza de lo que él está haciendo, ¿no? Y eso me ayuda. Y yo como líder, ¿no? Refuerza mi liderazgo porque las personas ahora me van a prestar más atención. Me van a prestar más atención. La organización misma me va a prestar más atención porque me va a dar más recursos por las cosas que estoy haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué facilita el coaching, ¿no? En la prevención de riesgo, ¿no? Mejora el autoconocimiento, me conozco más, sé de lo que soy capaz, sé lo que tengo, he descubierto aquellas cosas que no sabía que las tenía y que algunos sí sabían que las tenía. Y si se desean trabajar un poco más, busquen Ventana de Johari y la pueden aplicar ustedes allí, ¿no? Y este mejoramiento, mejor autoconocimiento me lleva a que yo tenga a tomar conciencia, identificar áreas de mejora, aumentar la seguridad. Me lleva a aumentar la seguridad, ¿no? A mayor autoconfianza, ¿no? Y esto me empuja a ganar mayor eficiencia en las cosas que yo hago, eliminar obstáculos y barreras que se me puedan presentar y no estar lleno del jefe, tengo este... No, yo solo lo hago ya, ¿no? Planifica y ejecuta acciones para hacer cambios, ¿no? Desarrollo, ¿no? Propongo, ¿no? Acciones para corregir y para hacer cambios, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los ámbitos donde podría trabajar el coaching dentro de lo que es la seguridad y la salud, ¿no? Podríamos, por un lado, reducir todos los factores psicosociales, burnout, ¿no? Estrés, ¿no? Ojo, esto no significa que le voy a comenzar a dar terapia. Primero, quienes están allí, no es su responsabilidad, no han sido contratados como psicólogos para poder trabajar con terapias para burnout, ¿no? O trabajar el estrés, ¿no? Pero sí pueden reducirlos, ayudar a través de darse cuenta de cómo está actuando el entorno y tal vez el entorno está empujando a que estos factores psicosociales puedan estar malogrando un poco la vida de este trabajador, ¿no? Lo otro es cambios a actitudes inseguros, ¿no? Cuando hay actitudes inseguras, el coaching puede trabajar allí, ¿no? Porque busca encontrar de dónde nace esa inseguridad para hacer el cambio, el match, ¿no? Allí, ¿no? Lo otro es reducir el abstencionismo y el presentismo. El presentismo es interesante, ¿no? Si ya se ha venido hablando muy fuertemente de esto, ¿no? Y ahorita por ejemplo, se quejaban muchos, esto sucede a nivel mundial, con referencia a poder trabajar por Zoom y hacer todas estas cosas por Zoom, se habla mucho del presentismo ahora, ¿no? Las personas están allí, ¿no? Están allí, pero no están allí físicamente, ¿no? Pero no están. Yo les voy a contar una anécdota de uno de mis nietos. Yo tengo 10 nietos y fíjese lo que hizo uno de ellos, ¿no? El profesor aburrido, pues, porque yo lo he escuchado. Es aburrido. Fíjense, él tiene 5 años. 5 años, ¿no? 5 años.
Lo que ha hecho, se ha tomado una foto, ¿no? Y en un momento, pum, pone la foto y parece al otro lado de que él está en la clase. Pero él está jugando. Niño de 5 años. 5 años. Entonces, con las tecnologías que hay ahora, con tantas películas que hemos visto, han visto esos ladrones que ponen un video allí, lo copian y después lo ponen para que sepan que está allí, ¿no? Entonces, este es un problema fuerte que estamos viviendo y el coaching puede ayudar. Lo otro es desarrollar el liderazgo ejecutivo, liderazgo para la acción, ¿no? Liderazgo para la acción. Lo otro que nos puede ayudar es en la gestión de conflictos. Porque en toda organización hay conflicto, entonces nos ayuda a ello. Gestionar el cambio. El cambio no es, se tiene que hacer ya a partir de mañana. Hay que gestionarlo. Y a veces ese es uno de los problemas. Siempre he dicho que, que Perú no es un país subdesarrollado. Nuestro país es un país, ¿no?, que no está gestionado adecuadamente, ¿no? Está subadministrado. Y a veces me pregunto de qué universidades son aquellos que están gestionando nuestro país, ¿no? Sería interesante de que algunas veces pudieran sacar un ranking de todos aquellos que nos han llevado a la bancarrota, que nos han llevado a donde nos han llevado en todos los aspectos de la economía, de los ministerios, esas cosas. Sería bueno hacer un ranking ahí, quienes estuvieron allí y de qué universidades eran, ¿no? Porque no gestionaron, ¿no? No gestionaron, ¿no? Lo otro es conquistar objetivos comunes, ¿no? Tenemos que trabajar sobre objetivos comunes. En algunos casos habrá objetivos particulares, sí, pero en principio sobre objetivos comunes, porque eso es lo que empuja más, lo que fortalece mejor a una organización, ¿no? Lo otro es cómo va a actuar el coaching, ¿no?, en la prevención de riesgos, ¿no? Por un lado, en los equipos, podría trabajar en los equipos, ¿no?, para poder cambiar algunas creencias colectivas que se tienen, ¿no? ¿Cuántas creencias hay? ¿Cuántas creencias hay? ¿No? Y muchas creencias tenemos nosotros en el colectivo. Y si ustedes comienzan miren, sería interesante que revisaran todo lo que es el Facebook con respecto a estas elecciones. Y van a encontrar por uno y otro lado creencias colectivas que limitan a las personas para entender. De ambos lados, de los dos que están postulando ahora para tener la presidencia, en los dos, ¿no?, hay creencias colectivas limitantes, ¿no? Y unos repiten como loro y comienzan a hacer fake news de eso, ¿no? Lo otro es la parte individual, ¿no?, a la persona directa, ¿no?, para trabajar en el ámbito psicosocial y cambiar actitudes, ¿no? Es ahí como actúa el coaching. Y con el líder, básicamente con el líder inicia en su desarrollo de todo su potencial como líder y que mejore de lo que ya tiene, mejorar, ¿no? Entonces, en esos tres espacios, ¿no?, el coaching puede ayudar en la prevención de riesgos, tanto en los individuos, en los equipos que hay y en los líderes. Cuando hablamos de líder, no estoy hablando del gerente, no estoy hablando, porque líderes, dentro de una organización hay varios tipos de líderes diferentes, ¿no? Hay líderes, ¿no? Y a todos ellos, me estoy refiriendo, ¿no? Ahora, ¿cómo trabaja el coaching? Por un lado, con el análisis de las situaciones laborales. ¿Cómo está la situación? ¿No? Tengo que analizar, saber, tengo que tener data, información, porque sin información no puedo, simplemente no puedo tomar buenas decisiones. Y eso me lleva también a que tengo que entender que debe haber un cambio, ¿no? Tiene que haber un cambio. Y eso nos lleva a que se incorporen nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas competencias, ¿no?, para esa prevención de riesgos. Y esto nos lleva a que se tome conciencia, ¿no?, a que haya ausencia de juicio, porque somos muy prestos para poder enjuiciar, ¿no? Somos muy prestos con un poquito de información ya queremos convertirnos en expertos y aplicar un juicio, ¿no? Lo otro es la responsabilidad, lo otro es el autoaprendizaje, ¿no? Y creo que la pandemia, yo le agradezco a la pandemia porque he aprendido muchas cosas, he recordado muchas otras cosas, he afianzado conocimientos, muchos, ¿no? He aprendido demasiado y gratis. Todavía sigue la pandemia, todavía hay gente, todavía hay organizaciones, personas que damos información, que compartimos aprendizajes, ¿no?
simplemente yo tengo que actuar, tengo que aprender, leer libros, hay cantidad de libros ahora, ¿no? Y muchos gratis, se encuentran por internet, ¿no? Y lo otro es la mejora continua, ¿no? Que, o sea, esto no es, ya subí, gané, estuve aquí, ya no. De ese punto tengo que continuar. Esto no tiene pares, siempre voy a buscar mejorar. Lo otro es la comunicación. Hoy, si yo no sé comunicar, por eso hablábamos antes de las relaciones interpersonales, y las relaciones interpersonales están basadas en comunicación, sí, en comunicación, ¿no? Y tiene que haber una comunicación fluida, ida y vuelta, donde la escucha sea muy importante, ¿no? Lo otras son las implicaciones sistémicas de las formas como se trabaja, ¿no? De las cosas que hay detrás de ello que sostiene estos modelos, ¿no? Lo otro es la eficiencia y el bienestar de todos, ¿no? Tengo que ser eficiente y que el bienestar sea para todos. Y por último, tienen que haber actitudes seguras, ¿no? Actitudes seguras para cuidarme yo y mi familia, ¿no? Ahora, ¿cómo iniciar el coaching? Primero, análisis de la situación, después de ello definir la situación en que yo quiero encontrarme, ¿no? Por último, identificar los impulsores o inhibidores que me podrían retrasar el desarrollo, ¿no? Llegando después a determinar qué opciones hay, ¿no? Llevándonos a los planes de acción, ¿no? Fijar compromisos, revisar resultados. ¿Y todo esto para qué? ¿No? Para hacer cambios. Parece un proceso largo, pero es la forma de hacerlo. Y créanme, no es tan largo, va a depender de cuán comprometidos estén y que formemos equipos para hacer esto, ¿no? Entonces, recuerden, el coaching es una herramienta. Y como toda herramienta hay que saberla utilizar. Y como toda herramienta está hecha para hacer algunas cosas y otras no. Entonces, es importante que reconozcamos ellos. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo quiero agradecerles por haber estado aquí. Ahora me pongo a su disposición para saber si hay algunas preguntas